Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Depositó sabiduría no humana, sino sabiduría del cielo. Leemos el versículo 12, por favor. Capítulo 14 de Proverbios, versículo 12. ¿Lo tienen? Yo creo que como es un solo versículo, vamos a leerlo al unísono. Todos conmigo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Lo leemos otra vez? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Pastor, por favor, si oras entregando este tiempo para que el Señor nos hable, para que el Señor nos permita escuchar su voz. Padre, gracias por tu palabra. Durante siglos esta palabra fue transmitida y tu Espíritu se la transmitió a tus santos apóstoles y profetas. Pero durante siglos tu Espíritu Santo la ha preservado de tal forma que aunque muchas han sido las situaciones en que han querido desaparecerla, tu palabra sigue siendo fiel y sigue estando firme. Esta palabra que es la Biblia, hoy nos congrega por medio de tu Espíritu para que recibamos tu enseñanza. Ahora te pedimos, Señor, permite que nuestro corazón atesore tus mandamientos para no pecar contra ti. Y tú que has preservado cada rollo y manuscrito en los tiempos, permite que esta palabra también permanezca y viva en nosotros. Gracias por tu presencia en este lugar y gracias por hablarnos. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, 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 amén y amén. Pastor, muchas gracias. Siéntense, mis amados hermanos. La trampa de la tentación. Enfrentando la atracción de la mentira. Creo que para ustedes es muy común ya ver cómo a través de las redes sociales se lanzan advertencias con respecto a lo que es el engaño y lo que es sentirse atraído por un mensaje que se divulga por las mismas redes sociales. Ayer estaba viendo una persona que advertía a los seguidores en su red con respecto a un mensaje que se está divulgando por una red social muy conocida. Y él decía, tengan mucho cuidado que les va a llegar un mensaje. En ese mensaje les están diciendo que su banco le quiere contactar por medio de ese mensaje y que basta con que ustedes le den un toquecito al enlace que les llega ahí y ya con eso quedan conectados con su entidad bancaria. Y él decía, no lo hagan, porque si lo hacen no solamente les van a vaciar sus cuentas bancarias, sino que les van a robar todos sus datos personales. ¿Cierto que más de uno le han llegado esos mensajes? ¿Y usted qué siente? Siente la atracción, siente la curiosidad de tocar ese enlace para ver si es cierto todas las advertencias que le están haciendo
con respecto a la nocividad de ese mensaje. Y pasa de muchas maneras. Alguien dijo que la curiosidad mató al gato. Y yo creo que al hablar de la tentación, todos, en mayor o en menor grado, sabemos bien lo que significa ser seducidos por una mentira. Porque lo más parecido a la verdad es la mentira. Y de pronto se recibe la oferta de algo que promete ser bueno, pero que al final no conviene. Creo que les he compartido alguna vez esta anécdota. Mi madre tenía sus animales de corral cuando vivíamos en el pueblo. Y era muy prolífico el rebaño. Y cuando a ella de pronto se le ocurría que había que comer gallina en la casa, en esa época hablar de gallina era a la comida, para el almuerzo, era sinónimo de regocijo, de fiesta, como posteriormente pasó a ser el pollo. Recuerdan que en las familias decían, vamos a hacer la celebración con pollo. Y todo el mundo saltaba de donde estaba porque esa era la mejor atracción, el mejor plato. Hoy hemos crecido más en la gastronomía y en nuestros gustos y a veces hasta nuestro estómago es exigente y ya decimos pollo. ¿Por qué pollo? Queremos algo mucho más gourmet. Nos hemos vuelto muy... El pollo allí, a mí ya me talla el paladar. El pollo a mí ya me irrita, el pollo me causa hasta mareo. No quiero pollo, pero mira que es pollo asado. No, no quiero pollo. Es más, lo mejor del pollo asado es el cuero. Eso es lo mejor. Y los médicos dicen, no lo coman. Las personas que nos mandan a hacer dieta digan, no lo coman. En fin, para no desviarme, mi mamá lo que hacía es, cuando iba a matar una gallina, ella siempre alimentaba a sus animales. Llegaban ahí muchos animales, pero ella fijaba la mirada en la gallina que ya no ponía huevos. Esa era la próxima candidata para hacer almuerzo en la familia. Yo no mataba a la ponedora, mataba era la gallina que ya no ponía, ya se le había cerrado todo. Entonces, las gallinitas llegaban, comían maicito, y entretenida ahí, la candidata, ella la cogía muy fácilmente, y ustedes saben qué pasaba, a la olla. Ya el agüita caliente estaba lista para que las plumas quedaran más suaves de arrancar, y bueno, todo el proceso de los que saben qué es matar una gallina. Exactamente eso es lo que pasa cuando hay una tentación. La tentación es muy atractiva para aquel que va a caer víctima de la misma. ¿O cómo les parece que el pescadito mira la carnada que se le pone en el anzuelo? El pescadito no se pone a mirar si es un anzuelo o no. ¿El qué mira? Mira la carnada. Pero ahí camuflado en la carnada hay un arpón que una vez él coma la carnada se queda ensartado y lo que resultó como algo atractivo va a resultar en la muerte del animal. Pues eso pasa también con la tentación. La tentación es la carnada atractiva que esconde un anzuelo mortal. Eso es la tentación. ¿Qué es la tentación? Una carnada atractiva que esconde un anzuelo mortal. Ay, pastor, hoy miércoles estoy extasiado, he tenido un día muy difícil y yo quería que usted me hablara de otro tema. Pues créame que este tema es muy importante. Y quiero animarle a usted en esta noche porque no tiene por qué morder el anzuelo de la tentación. Ahora toma el versículo con el que abrí el mensaje, pero ya en la Nueva Traducción Viviente. Y mire cómo dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. O sea, el camino es atractivo,
el que tenemos enfrente. Y me gusta la manera como lo dice esta traducción, porque el camino si está atrás fue porque ya lo recorrió. Aquí está enfrente todavía y es decisión de la persona si lo recorre porque cree que es muy bonito, muy atractivo, está muy bien pavimentado, muy bien adornado, pero que al final termina en muerte. En esta noche, hasta donde el Señor me lo permita, compartiré con ustedes este tema de la trampa de la tentación. Y en primer lugar vamos a ver verdades distorsionadas acerca de la tentación. Verdades distorsionadas acerca de la tentación. Una verdad distorsionada es esta, que se dice que la tentación es pecado. ¿Ustedes creen que la tentación es pecado, iglesia? ¿Creen que la tentación es pecado? Por aquí, ¿ustedes creen que la tentación es pecado? ¿Quiénes dicen no? Levanten la mano, están muy tímidos hoy. No, simplemente la tentación es pecado. ¿Quiénes dicen que no es pecado? ¿Quiénes dicen que sí es pecado? Y los que no levantaron la mano, entonces ¿es pecado o no es pecado? Entonces esta es una verdad distorsionada y es los que dicen que la tentación es pecado. La verdad verdadera, si se me permite el término, es que la tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Acompáñenme a esta escritura. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque él no cedió a la tentación, aunque sin pecado. Queda claro pues, lo primero que vamos a tener muy seguro es que la tentación no es pecado. Una verdad distorsionada es aquellos que dicen, Dios me está tentando. Esa es una verdad distorsionada y eso está muy a flor de labios de mucho cristianismo. Es que Dios me está tentando. La verdad verdadera es que la tentación no viene de Dios, pero Él sí la permite. Vamos a lo que escribe el apóstol Santiago en su epístola en el capítulo 1, versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. ¿Cuál es la verdad? Que la tentación no viene de Dios, aunque Él la permita. Una verdad distorsionada es que el diablo me hizo caer, y eso sí que es común. El diablo me hizo caer. ¿Ustedes creen que el diablo lo hace caer a uno? Mire que era el Señor Jesús allá en la cúpula del templo en Jerusalén, después de haberlo subido. Bueno, vamos a dar más despacio, me están diciendo. O sea que si termino a las 9, entonces es más por el bien de ustedes. Muy bien, gracias por la observación, te la agradezco. Cuando el Señor fue llevado por Satanás en la tentación, mire que el diablo mismo inclusive le cita la Biblia al Señor Jesús y le dice, lánzate abajo. ¿El diablo lo estaba tirando? No. Estaba incitando al Señor Jesús a que se lanzara. Oiga, y le citó la Biblia, porque le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te recojan. No está en el Salmo 91. Así que hay tentaciones que pueden venir camufladas aún por aquellos que se atreven a citar las Escrituras. O sea que esa es una verdad distorsionada. ¿El diablo me hizo caer? No. Él se la sirve a uno para que uno se lance y después burlarse de uno.
La verdad verdadera es que la tentación es el intento de Satanás de seducirnos a pecar, pero en nosotros está si lo resistimos o no. Esa es la verdad. Vamos nuevamente, bueno, voy a esperar. Vamos nuevamente a la epístola del apóstol Santiago, a ver qué nos dice con respecto a esta verdad. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Y qué es resistir al diablo? Cuando a uno le exigen una prueba de resistencia, es como cargar algo o sufrir algo, a ver cuánto aguanta. No, aquí el resistir es pararse firme. Dicen los expertos caninos que los perros no se atreven a atacar a aquel que se les para firme, pero que si sale corriendo, lo van a morder. Al diablo hay que parársele firme. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Pero antes de resistir al diablo, mire lo que dice al principio de este texto. Así que sométanse a Dios. Y mire que someterse es muy distinto a resistir. Someterse, ¿qué implica? Humillarse delante del Señor, sujetarse al Señor, al Dios Todopoderoso. Y ahí es donde vamos a encontrar las fuerzas para resistir al diablo, para pararnos firme al diablo, no para enfrentarlo, ni para pelear con él, sino parémonos firmes. ¿Y qué va a pasar? Y él huirá de ustedes, dice el apóstol Santiago. Una verdad distorsionada. No, él es un santo. Ella es una santa. La tentación no es un peligro para ella. Ese hermano es consagrado, ese hermano es el pastor, ese hermano sirve en la iglesia, tiene una voz esplendorosa, es una persona de mucha oración. Esa es una verdad distorsionada y por lo tanto no puede ser tentado. La verdad distorsionada. La verdad verdadera es que la palabra del Señor dice que todos somos tentados, solo que en diferentes áreas. De hecho, el creyente maduro está sujeto inclusive a tentaciones mucho más fuertes y mayores. En la primera epístola, voy a hacer una pausa. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Usted cree que si usted supiera que se va a caer, se caería? No se caería. ¿Cuándo se cae uno? Cuando menos piensa que se va a caer. ¿Alguien se ha caído aquí alguna vez? ¿Ha sufrido una caída alguna vez? Hermanos amados, yo una vez en Junín, en pleno Junín, entre la playa y Maracaibo, estaba el piso mojado, estaba lloviznando, no es que eso es adoquinado, pero tiene unos senderitos como en piedrilla, y resulta que uno va esquivándole al agua, iba muy rápido, y había un cartón mojado que se camuflaba con el adoquín. Me paré en ese cartón mojado y medio deshecho, y el hombre perdió el sentido de la orientación. Al piso se fue, y recuerdo que el codo me cayó sobre la parte que es empedradita. Cuando eso se usaba mucho los correos, al postal, ¿recuerdan al postal? Yo iba al postal ahí de Junín. Hermanos, esas cartas volaron. Y aunque fuera por fracciones de segundo, uno sí pierde el sentido de la orientación.
Uno lo único que alcanza a escuchar es personas que dicen, no le pasó nada. Vea, oiga, usted se cayó. No, yo vivo aquí, yo camino así. Bueno, y me ayudaron a levantarme. Ropa mojada, cartas deterioradas, codo aporreado. Y uno, ¿para qué? No se atreve a mirar para ningún lado porque si se cayó. Y vean, no nos digamos mentiras, hermanos. No hay un atractivo de humor más especial que uno ver cuando una persona se cae, pero no porque se cae, sino por los gestos que hace. Usted no ha visto que una persona cuando se va a caer es como bregando a echar mano al viento, como a algo, pero no tiene nada ahí. Eso pasa con frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es más proclive una persona a caerse? Cuando cree que está firme. El que cree que se va a caer, evita caerse. De manera que ese cuento de que no es que es el pastor, es el hermano más consagrado, por eso le estoy animando con esta palabra. Es el hermano más consagrado, es el que ayuna más, es el que vigila más, es el que lee más la Biblia, es el que más sirve en la iglesia. Todos, al contrario, como lo acabo de decir antes, el creyente maduro está expuesto a tentaciones mayores todavía. Otra verdad distorsionada. Esta tentación es demasiado para mí. No puedo vencerla. También oye uno decir esto, cuando no es que uno lo ha dicho. Esta tentación es demasiado para mí. No puedo vencerla. La verdad verdadera, ¿cuál es? La tentación puede estar más allá de su control, pero no está más allá del control de Dios. Por eso es que tenemos que someternos a Dios. Puede que se nos salga de las manos, pero si nos sometemos a Dios, salimos triunfadores. ¿Lo creen? Muy bien. Si por alguna razón voy rápido, no escatime el esfuerzo, levantarme su mano y decirme, pastor, calmado, que yo le estoy copiando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La tentación, la verdad verdadera, la tentación puede estar más allá del control de Dios, pero nunca más allá del control de Dios. Vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, diga conmigo, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, el Señor va a actuar. Y dice, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Además, Salomón, que tuvo tantas tentaciones y que cayó en muchas de ellas, porque él dice que probó de todo. Él está escribiendo en el capítulo 3 y versículo 26 de los Proverbios. Y dice, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. ¿Sabe a quién le aprendió esto él? Al papá. Al papá y a la mamá, porque Betsabé, o David y Betsabé, se dedicaron a darle instrucción en sabiduría. La mejor universidad fue el Señor Todopoderoso, que dio a David y a Betsabé la capacidad de instruir a Salomón en cuanto a la sabiduría. Y en el capítulo 16 de los Salmos, esto lo puede usted anotar allí, no está en el bosquejo, dice David, siempre tengo presente al Señor,
con Él a mi derecha o a mi lado, nada me hará caer. Palabras más, palabras menos, es lo que está diciendo Salomón aquí, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. 2. ¿Cómo se desarrolla la tentación? ¿Y cómo le hacemos frente a la tentación? ¿Cómo se desarrolla la tentación? ¿Y cómo le hacemos frente a la tentación? Capítulo 22, versículo 5. Nuevamente el libro de los Proverbios. Ustedes me van a ayudar, mis amados hermanos. Lo azul. Conmigo. Espinas y trampas hay en la senda de los impíos, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Espinas y trampas hay en la senda de los impíos, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Por lo tanto, las tentaciones son experimentadas por todos, no hay excepción. La tentación ocurre con frecuencia en el área donde hemos caído en el pasado. Estaba recordando mientras preparaba este mensaje en días pasados, un mensaje que nos trajo el pastor, nuestro pastor Junior, muy afín a lo que estoy hablándoles en esta noche. ¿Sabe qué dijo David en el Salmo 51? Entre otros, él dice, líbrame de homicidios. Le está diciendo al Señor, líbrame de homicidios. ¿Por qué le estará diciendo David al Señor que lo libre de homicidios? Porque la tentación, la debilidad de David era matar, era derramar sangre. Entonces piense usted en qué ha sido débil, es débil o ha caído en el pasado. Yo le aseguro que si a David le dicen, mire, usted va a caer víctima de la drogadicción, o usted va a ser tentado, él dice, eso para mí no es tentación porque no me gusta. O sea que cada uno, echando mano a la literatura universal, cada uno tiene su talón de Aquiles, o sea, su punto débil. Por ahí le entra el enemigo con la tentación, en aquello en lo que somos débiles. David era débil ¿en qué? En matar, y por eso le dice al Señor, líbrame de homicidios. También la tentación se aprovecha de lo que nos atrae y otra cosa más, y de nuestros miedos. Dicen por ahí que el frío conoce al desnudo, o que el tigre sabe a quién le sale. Eso es lo que dicen. Téngale usted miedo a algo. Mire que Job tuvo mucho miedo de que le pasara algo a sus hijos. ¿Y sabe qué pasó? Si es de acuerdo a lo que narran las Sagradas Escrituras, Job lo perdió todo en menos de un minuto. Pero leyéndolo ahí, muy rápido. Y él mismo dice en su libro, a lo que más le temía, eso me sobrevino, eso me ocurrió. Piense usted en esta noche, ¿a qué le tiene miedo? Porque no solamente son esas cosas atractivas las que te pueden ser motivo de tentación, puede ser aquellas cosas de las cuales no quieres saber y por ese lado también el enemigo puede atacar. Uno oye personas que dicen que le tienen miedo a una enfermedad severa o a una escasez o a la pérdida del papá o a la pérdida de la mamá, a un rompimiento conyugal.
que le tienen miedo a caer en algo por el estilo. Pues el enemigo tiene sus mensajeros que están escuchando esos miedos también y te puede atacar por ese lado. La tentación aparentemente satisface necesidades que parecen legítimas. Sin embargo, las suple de manera ilegítima y en el momento equivocado. La tentación aparentemente satisface necesidades legítimas, sin embargo, las suple de manera ilegítima y en el momento equivocado. O si no, pregunte cuántas personas o han muerto porque querían suplir una necesidad de manera ilícita y los asesinaron o cayeron prisioneros. O alguien que dijo, es que yo voy a embriagar mis penas. No, el que se va a embriagar es él. Voy a embriagar mis penas para olvidar todo lo que me atormenta y resulta que lo que le atormenta son las deudas. Las deudas van a seguir vivas, se le olvidan por un momento. ¿Qué es lo legítimo que tú sientes? Pero es la manera ilegítima como el enemigo te lleva a suplir esas necesidades y sobre todo en el momento equivocado. Por eso el Señor Jesús está diciendo en el capítulo 26 y versículo 41 del Evangelio según San Mateo. Miren la recomendación que el Señor da. Estén como alerta, o sea, atentos, ojos abiertos, oídos despiertos. Su radar en plena actividad. Pero ¿qué sigue diciendo el Señor? No se queden ahí solamente, sino y oren. Entonces, para no caer en la tentación, hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Estar alerta, pero también orar. Y Él dice, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, claro, porque somos gente espiritual, porque adoramos a Dios, porque tememos a Dios. Esa sed de nosotros orar, esa sed de nosotros acercarnos a la palabra de Dios, esa sed de nosotros de adorar a Dios, esa es la parte espiritual. Pero el peor enemigo también está atento, que es el cuerpo. Pero el cuerpo es débil. Hay otra versión que dice, la carne es débil. La tentación nos vence cuando el corazón no está en guardia. O sea, cuando dejamos de estar alerta. Cuando el espíritu está desenchufado de todo lo espiritual. Mira esta otra. La tentación recurre a la justificación para acallar la conciencia, para dormir la conciencia. Entonces está sacando una justificación para aquello o para caer o para después de haber caído nosotros intentar quedar tranquilos y además pasar de agache. ¿Me he hecho entender, hermanos, hasta ahora? Alabado sea Dios. Esta es mucho más para que estemos alerta. La tentación se vuelve implacable y urgente, es decir, incisiva, dele. Pero viene el otro mensaje. Hazlo ahora, porque si no aprovechas esta oportunidad, quizás no te va a volver a llegar una oportunidad como la que tienes ahora. Y si eso nos inunda, ¿qué va a pasar? Caemos en la tentación. La tentación es muy generosa, es muy amplia para dar, porque provee oportunidades fuera de lo común para caer en pecado.
En tercer lugar, voy a compartirles una fórmula o una ecuación para la libertad y el autocontrol. ¿Cómo vamos a hacerlo? Si estamos pasando por un tiempo difícil de tentación, hágase un propósito nuevo, porque un propósito nuevo más una prioridad nueva más un plan nuevo, vamos a tener como resultado una vida transformada o nueva vida en Cristo Jesús. Un propósito nuevo más una prioridad nueva más un plan nuevo, vamos a tener como resultado una vida transformada. Pastor, entonces, ¿qué hago? Ya usted me ha dado la fórmula. Así como cuando el médico da una fórmula. ¿Qué debo hacer con esa fórmula? Pues decidir ir a conseguir el medicamento. Y lo primero que vamos a hacer es que hoy seamos determinantes y decididos en reflejar el carácter de Cristo. Esto es de determinación, esto es de decidirlo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, está diciendo en el capítulo 8, versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, o sea, en su anticipado conocimiento, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando decidimos que el Señor Jesús sea el primogénito de esta familia, ¿usted no ha notado que en las familias hay algo que regularmente ocurre? Por el camino que se va el primogénito, por ahí se van los hermanos, porque toman como referente a su hermano mayor. Ahora, usted ha identificado en las Sagradas Escrituras el carácter de Cristo. Ya vimos que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, solo que Él no pecó. El apóstol Pedro, que lo conoció como el que más, está diciendo que sigamos su ejemplo, que sigamos sus pisadas, que si nos insultan, no insultemos, que Él no mintió. Y en fin, está dando una serie de características del Señor que son dignas de imitar. El apóstol Juan, escribiendo en su epístola, dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso es lo que les estamos enseñando. Porque estos hombres sabían, después de que Cristo resucitó y que les dejó este legado de continuar la obra de Él aquí en la tierra, ellos sabían que no había algo que fuera comparable al Señor Jesús. Lo conocieron muy bien y amaron más la muerte que la vida por causa del Señor Jesús. Y ahí es donde nosotros como iglesia debemos estar firmes. Seguir el carácter de Cristo. Por eso es que debemos caminar con Cristo, con Él a mi derecha o a mi lado, nada me hará caer. ¿Cuántas veces nos olvidamos de que el Señor está a nuestro lado? Y sobre esa base es que podemos caer fácilmente en la tentación y por ahí derecho en el pecado. Pero si usted se siente tentado a hacer algo, ya vimos que eso es afín o es inherente al ser humano. Si piensa por un instante que aquel que dio todo por usted, incluida su vida, está a su lado, lo que usted menos va a querer hacer es pecar.
Algo más que debe decidir usted, hermano. Decida cambiar sus antiguos hábitos, sus antiguas costumbres, sus vicios, por algo nuevo, por algo contrario a lo que venía practicando. Todas esas taras, todos esos vicios, todos esos hábitos que lo único que hacían era destruir, ahora cámbielo por algo nuevo. En el capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, versículo 2, él dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, o sea, de otra manera no. Si siguen con la mentalidad amoldada al mundo, nunca van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. También debe decidir confiar en la fortaleza de Cristo Jesús, no en sus propias fuerzas. No se ponga a enfrentar la tentación en sus propias fuerzas. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdenme con este texto con lo azul, mis amados hermanos. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos han echado mano de ese versículo para decir: ¿se da cuenta que en Cristo se puede hacer todo? No. Por eso es que estamos aprendiendo el carácter de Cristo. Y el primero que me diga que Cristo Jesús hizo algo malo, entonces yo dejo de predicar, y me lo muestre por la Biblia, yo dejo de predicarlo. O sea, todo lo puedo vencer, todo lo puedo lograr, pero si es de parte de Cristo Jesús. Hay algo que hemos perdido mucho y que es más común de lo que pensamos, y es que hemos perdido parte del fruto del Espíritu Santo que conocemos como el dominio propio o la templanza. Decida apropiarse del regalo del dominio propio que Dios le está dando. Pastor, es que yo no tengo dominio propio y por lo tanto tengo demonio propio. Entonces hay que escoger. ¿Qué es dominio propio? El equivalente a templanza es que nuestro lenguaje sea sí cuando haya que decir sí y no cuando haya que decir no. Lo demás proviene del maligno. El apóstol Pedro, que tenía dificultades antes de y durante el ministerio del Señor Jesús, pero que aprendió a tener dominio propio, a ser templado, a pararse firme, escribe en su primera epístola en el capítulo 1, versículo 13 de la siguiente manera: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. 3 cosas nos está pidiendo aquí el apóstol Pedro. Disponernos a actuar con inteligencia, no con torpeza. ¿Qué es inteligencia en cuanto a la Biblia? Es romper con todo lo que es pecado. He aquí el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el apartarse del mal es la inteligencia.
No está hablando de la inteligencia artificial, ni de la inteligencia de este mundo, sino de la inteligencia que da como resultado el apartarse del mal. Vamos a activar nuestra USB, nuestra memoria. Vamos a activar nuestra memoria y les invito a que se memoricen este versículo. Primera los Corintios capítulo 10, versículo 13. Este va a ser el versículo que usted se va a memorizar, va a guardar en su memoria, en su corazón, pero también lo va a tener como una insignia para eventuales tentaciones. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, gloria a Dios, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él, o sea, Dios, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Frente a este tema hay mucho que decir. Les quedo debiendo cómo resistir la tentación y uno muy importante, llegó el tiempo para que regresemos a Dios, para que nos volvamos a Dios. En próxima ocasión les compartiré la parte final de este tema. Además, los que acostumbran a hacer su tiempo devocional en orar y en leer las Escrituras, agréguele al menos por esta semana y saque tiempo para leer y releer el capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Léalo y reléalo, aparte de su devocional personal. ¿Alguien está siendo afligido por una tentación? Yo creo que las tentaciones llegan. Gracias, hermano. Gracias. Yo creo que todos deberíamos levantar la mano, porque ya sea hoy, ya sea porque hayas vivido la experiencia en el pasado, o ya sea que en el futuro estés expuesto a una tentación, hoy hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se levanta y lleva esa tentación a Cristo Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Estén alerta y oren. Y piense en este versículo, el cual le he pedido que memorice. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.